líder espiritual engaña a su propia esposa con una feligresa y el padre Luis Toro lo enfrenta con la palabra de Cristo. Eso no es lo que dice la Biblia, Pastor Alejandro. La voz de Sofía, una mujer de unos 40 años, resonó con una mezcla de indignación y dolor en el salón de actos del Centro Comunitario de Monterrey. La luz tenue del atardecer se filtraba por las ventanas, iluminando su rostro enrojecido por la ira, pero también marcado por la decepción. Un murmullo recorrió el público, compuesto por feligreses de diversas iglesias y curiosos atraídos por el anunciado debate entre el padre Luis Toro, conocido por su elocuencia y defensa de la fe católica, y el pastor Alejandro, un líder carismático de una iglesia protestante en rápido crecimiento. El pastor Alejandro, un hombre de unos 50 años, de complexión atlética y una sonrisa que parecía tallada en piedra, intentó mantener la compostura. Sus ojos, sin embargo, reflejaban una inquietud que no pasaba desapercibida para algunos en la sala. Hermana Sofía, le ruego que mantenga la calma y respete este espacio de diálogo, respondió con un tono de voz suave, casi paternal, que contrastaba con la acusación que acababa de recibir. A su lado, el padre Luis Toro, vestido con su sobrio clergyman, observaba la escena con una expresión serena, pero atenta. Sus manos permanecían entrelazadas sobre su regazo, transmitiendo una sensación de calma y control. ¿Respeto?, replicó Sofía, elevando aún más la voz. ¿Cómo se atreve a hablar de respeto cuando usted mismo ha pisoteado los principios que predica? Tengo pruebas, pastor, pruebas de su hipocresía y de su engaño. La tensión en el ambiente se palpaba. Varias personas se removieron en sus asientos, expectantes ante lo que estaba por venir. Algunas miradas se dirigieron hacia el padre Toro, buscando en su rostro alguna señal de intervención. Sofía sacó de su bolso un fajo de hojas impresas y las levantó en alto. Estas son transcripciones de mensajes, conversaciones que usted mismo ha mantenido con mi amiga Valentina, mensajes llenos de promesas vacías, de halagos interesados, de insinuaciones impropias de un hombre de Dios. El silencio se hizo aún más denso. El pastor Alejandro enrojeció visiblemente, pero se mantuvo en silencio intentando controlar su respiración. Valentina es una mujer casada, pastor. Su propia feligresa. ¿Es así como usted cuida de su rebaño? ¿Seduciendo a las ovejas descarriadas? Continuó Sofía, con la voz quebrada por la emoción. Algunas mujeres en el público comenzaron a murmurar en señal de apoyo. El padre Luis Toro, por primera vez desde el inicio de la confrontación, se inclinó ligeramente hacia adelante, prestando atención a cada palabra. El pastor Alejandro finalmente rompió el silencio. Hermana Sofía, está usted equivocada. Esas conversaciones han sido sacadas de contexto. Son malinterpretaciones de consejos espirituales que yo le estaba brindando a Valentina en un momento de dificultad. Su voz temblaba ligeramente, perdiendo la seguridad que lo había caracterizado hasta entonces. Consejos espirituales que incluyen invitaciones a cenar a solas, regalos costosos y promesas de un futuro juntos, interrumpió Sofía con una sonrisa amarga. Por favor, pastor, no me tome por tonta. Tengo los mensajes originales en mi teléfono. Puedo mostrarlos a todos aquí presentes. La amenaza era clara. La credibilidad del pastor Alejandro pendía de un hilo. Un hombre entre el público se levantó de su asiento. Pastor, yo lo he seguido por años, siempre lo he admirado. Pero esto es difícil de creer. ¿Es cierto lo que la hermana Sofía dice? La pregunta directa y cargada de decepción resonó en el salón. Otros comenzaron a expresar su acuerdo con el hombre, cuestionando la integridad del pastor. El padre Luis Toro, manteniendo la calma, se dirigió al público con un tono de voz pausado y respetuoso.
Hermanos, entiendo su confusión y su dolor. Es natural sentirse desorientado cuando la figura de un líder espiritual se ve cuestionada. Pero es importante recordar que todos somos humanos, propensos a cometer errores. Lo que importa ahora es la verdad. El pastor Alejandro, sintiéndose acorralado, miró al padre Toro con una mezcla de resentimiento y desesperación. Sabía que el debate había tomado un giro inesperado y que su reputación estaba en juego. Intentó recuperar el control de la situación, pero la evidencia presentada por Sofía era demasiado contundente. Padre Toro, le pido que no se aproveche de esta situación. Esto es un ataque personal, una difamación orquestada por mis enemigos, alegó el pastor con la voz cargada de frustración. Usted sabe que siempre he defendido la palabra de Dios y que he trabajado incansablemente por mi comunidad. El padre Luis Toro asintió lentamente, manteniendo su mirada fija en el pastor. Pastor Alejandro, nadie niega su labor y su dedicación, pero la verdad es como la luz, siempre termina saliendo a la superficie, y la verdad en este momento parece indicar que usted ha faltado a sus votos y a su compromiso con la comunidad. El peso de sus palabras era innegable. ¿Y qué dice usted, padre Toro? ¿Cuál es su juicio?, preguntó Sofía, con la voz temblorosa pero firme. Usted es un hombre de Dios. Usted conoce la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Cristo sobre este tipo de comportamiento? La pregunta, dirigida directamente al padre Toro, añadió una nueva capa de tensión al ambiente. Todos los ojos se posaron en él, esperando su respuesta. La sala entera contenía la respiración. El pastor Alejandro, con la respiración entrecortada, sintió la mirada inquisidora de la audiencia clavada en él. El auditorio, ubicado en el corazón de Monterrey, con capacidad para unas 200 personas, parecía ahora un tribunal improvisado. Las luces, brillantes y directas, acentuaban las gotas de sudor que comenzaban a formarse en su frente. Padre Toro, usted sabe cómo son estas cosas. Las acusaciones son fáciles de lanzar, pero probarlas es otra historia, replicó el pastor, intentando recuperar la compostura. Extendió las manos hacia el público, buscando apoyo en los rostros que antes le eran familiares y ahora parecían llenos de duda. He dedicado mi vida a servir a Dios y a esta comunidad. ¿De verdad creen que sería capaz de algo así? Sofía, con la voz firme a pesar del temblor en sus manos, se dirigió al público. No se dejen engañar por su carisma, hermanos. Yo también creí en él, confié en él. Pero detrás de esa fachada de hombre de Dios se esconde un depredador. Sus palabras, cargadas de dolor y decepción, resonaron en el salón, silenciando los murmullos que comenzaban a surgir. El padre Luis Toro, observando la escena con serenidad, mantuvo su postura de respeto y compostura. No había triunfalismo en su rostro, solo una profunda preocupación por la verdad y por el bienestar de la comunidad. Sabía que la situación era delicada y que debía actuar con cautela para evitar más daño. El aire acondicionado zumbaba suavemente, casi inaudible, bajo la creciente tensión. Un joven, sentado en la tercera fila, se levantó y se dirigió al pastor. Pastor Alejandro, yo he sido parte de su congregación por años. Siempre lo he visto como un ejemplo a seguir. Pero estas acusaciones me hacen dudar. ¿Puede decirnos con sinceridad si son ciertas? La pregunta, directa y sincera, obligó al pastor a enfrentarse a la realidad de la situación. El pastor Alejandro, visiblemente nervioso, se pasó la mano por el cabello, intentando ganar tiempo. Miró a su esposa, sentada en la primera fila, con la esperanza de encontrar apoyo en sus ojos. Pero ella, con la mirada fija en el suelo, parecía incapaz de ofrecerle consuelo. La luz reflejaba el brillo metálico de las cruces que adornaban el cuello de algunos feligreses. Hermanos, entiendo sus dudas.
Pero les aseguro que todo esto es un gran malentendido. Una campaña de difamación orquestada por personas que quieren verme caer, insistió el pastor con la voz temblorosa. Siempre he sido un hombre de Dios y siempre lo seré. Les pido que confíen en mí. Su intento de persuasión parecía débil y poco convincente. Valentina, una joven de unos 20 años, se levantó con decisión. Pastor Alejandro, yo también fui parte de su congregación. Yo también confié en usted, pero su consejería espiritual resultó ser algo muy diferente. Tengo mensajes, tengo pruebas de sus insinuaciones y sus promesas. No voy a permitir que siga manipulando a la gente. El eco de sus palabras reverberó en el silencio del auditorio. El padre Luis Toro, consciente de la creciente tensión, se dirigió a Valentina con un tono de voz suave y comprensivo. Hermana Valentina, entiendo su dolor y su valentía. Es admirable que haya decidido hablar y exponer la verdad, pero es importante recordar que la justicia y la misericordia deben ir de la mano. El color carmesí de las cortinas del escenario contrastaba con la palidez de los rostros en la audiencia. El pastor Alejandro, sintiéndose acorralado, intentó desviar la atención hacia el padre Toro. Padre Toro, ¿por qué se involucra en esto? ¿Acaso no tiene sus propios pecados que confesar? Ustedes los católicos también tienen mucho que ocultar. Su ataque, desesperado y poco convincente, solo sirvió para revelar su propia fragilidad. El padre Luis Toro, manteniendo la calma, respondió con serenidad. Pastor Alejandro, este no es el momento de desviar la atención. Este es el momento de asumir la responsabilidad por sus actos y de pedir perdón a aquellos a quienes ha lastimado. La verdad es la única que puede liberarnos. El leve aroma a incienso que persistía en el aire parecía intensificarse con la tensión del momento. Un anciano, con la voz temblorosa pero firme, se levantó y se dirigió al pastor. Pastor, yo lo he seguido desde que era un niño. Siempre lo he admirado y respetado, pero esto me duele profundamente. ¿Cómo pudo hacernos esto? ¿Cómo pudo traicionar nuestra confianza? Sus palabras, cargadas de dolor y decepción, reflejaban el sentir de muchos en la sala. El pastor Alejandro, con la mirada perdida, parecía incapaz de responder. El peso de la evidencia y la decepción de su comunidad eran demasiado para soportar. El silencio en el auditorio era casi palpable, interrumpido solo por el leve zumbido del aire acondicionado. Afuera, el bullicio de la ciudad contrastaba con la atmósfera tensa y sofocante del lugar. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, se dirigió al padre Toro. Padre, usted es un hombre de Dios. Usted conoce la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Cristo sobre este tipo de comportamiento? ¿Qué dice sobre el abuso de poder y la traición a la confianza? La pregunta directa y desafiante puso al padre Toro en una posición difícil. Todos esperaban su respuesta con impaciencia. Sofía, la respuesta a tu pregunta se encuentra en las mismas escrituras que el pastor Alejandro predica, comenzó el padre Luis Toro, su voz resonando con una calma que contrastaba con la tormenta emocional que sacudía el auditorio. La Biblia es clara en condenar el abuso de poder, la hipocresía y la traición a la confianza. Sus palabras, medidas y precisas, parecían buscar un punto de apoyo en el caos. El aire acondicionado luchaba por mantener la temperatura en un nivel confortable, pero el calor de la controversia era palpable. El pastor Alejandro, visiblemente afectado, se removió en su silla. El sudor comenzaba a perlalar su frente, y sus manos, antes firmes y gesticulantes, ahora se aferraban al borde de la mesa. No se esperaba este giro en los acontecimientos. Creía tener el control del debate, dirigirlo hacia terrenos más seguros, pero la aparición de Valentina y sus acusaciones habían desestabilizado por completo su estrategia. El silencio en la sala era denso, cargado de expectación.
Antes de que el padre Toro pudiera continuar, el pastor Alejandro se levantó abruptamente. «Esto es una trampa, una conspiración para desacreditarme», exclamó, su voz temblorosa, pero intentando proyectar autoridad. «Valentina es una mujer resentida, que busca venganza porque no le correspondí como ella esperaba. Sus pruebas son fabricaciones, interpretaciones retorcidas de conversaciones privadas». Su defensa, improvisada y poco convincente, resonó con un eco hueco en el auditorio. Valentina, sentada entre el público, negó con la cabeza. Sus ojos, aunque enrojecidos por las lágrimas, brillaban con determinación. «No, pastor Alejandro, no estoy resentida, estoy dolida. Dolida por la forma en que abusaste de tu posición, de la confianza que depositamos en ti. Dolida por la forma en que manipulaste las escrituras para justificar tus acciones». Su voz, aunque suave, era firme y decidida. La luz tenue del auditorio reflejaba el brillo metálico de su collar, un pequeño crucifijo. El padre Toro, con un gesto de calma, interrumpió. «Pastor Alejandro, entiendo su necesidad de defenderse, pero es importante recordar que la verdad siempre sale a la luz. Y las palabras de Valentina, junto con las pruebas que ha presentado, merecen ser escuchadas y consideradas con seriedad». Su mirada, directa y penetrante, parecía leer a través de las defensas del pastor. El zumbido del aire acondicionado se intensificó, como si la máquina también luchara contra la tensión en el ambiente. El debate había sido organizado en el auditorio de la Iglesia de la Esperanza, un espacio amplio y moderno, con capacidad para unas 500 personas. Las paredes, pintadas de un color crema suave, estaban adornadas con grandes lienzos que representaban escenas bíblicas. La iluminación, cuidadosamente diseñada, creaba un ambiente cálido y acogedor. Sin embargo, en ese momento, la atmósfera era todo menos acogedora. La tensión era palpable, casi física. El pastor Alejandro había pasado semanas preparando este debate. Lo veía como una oportunidad para reafirmar su liderazgo, para demostrar su dominio de las Escrituras y su capacidad para defender su fe. Había estudiado los argumentos del padre Toro, anticipado sus posibles objeciones y preparado respuestas ingeniosas y convincentes. Pero no había previsto esto. No había previsto que una feligresa, a la que consideraba una presa fácil, se atreviera a desafiarlo públicamente. Recordaba con claridad las conversaciones con Valentina. Al principio se había mostrado receptiva a sus consejos espirituales, buscando consuelo y guía en su fe. Poco a poco había ido introduciendo insinuaciones, halagos y promesas, intentando crear un vínculo más allá del puramente religioso. Creía tenerla bajo su control, convencido de que ella cedería a sus deseos. Pero se había equivocado. Valentina había resultado ser más fuerte, más inteligente y más valiente de lo que había imaginado. Ahora se encontraba acorralado, con su reputación y su carrera en juego. Sabía que las pruebas presentadas por Valentina eran incriminatorias. Sabía que sus explicaciones no convencerían a nadie, pero se negaba a admitir su culpa. Se aferraba a la esperanza de poder salir de esta situación, de poder recuperar el control y salvar su imagen. El sudor goteaba de su frente, manchando el cuello de su camisa blanca. Entre el público, las reacciones eran diversas. Algunos miraban al pastor Alejandro con incredulidad y decepción, otros con compasión y lástima, algunos, incluso, con un cierto grado de satisfacción, como si disfrutaran del espectáculo de su caída. Una mujer joven, sentada en primera fila, se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar silenciosamente. Un hombre mayor, a su lado, la abrazó con ternura. El padre Toro,
observaba la escena con una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que el pastor Alejandro estaba sufriendo, pero también sabía que era necesario que enfrentara las consecuencias de sus actos. No podía permitir que siguiera abusando de su poder, manipulando a la gente y dañando la imagen de la iglesia. La justicia, pensaba, debía prevalecer, incluso si eso significaba desenmascarar a un líder espiritual. El leve aroma a incienso parecía flotar en el aire, un recordatorio de la presencia divina en medio del caos. «Pastor Alejandro», dijo el padre Toro, su voz resonando con una autoridad suave pero inquebrantable. «Sé que esto es difícil para usted, pero le pido que sea honesto consigo mismo y con su comunidad. Admita sus errores, pida perdón a aquellos a quienes ha lastimado y busque la reconciliación. Ese es el camino hacia la sanación y la redención». Sus palabras, llenas de compasión y esperanza, ofrecían una vía de escape a la trampa en la que se había metido el pastor. El pastor Alejandro, con la mirada fija en el suelo, permaneció en silencio durante unos segundos que parecieron una eternidad. El peso de sus acciones lo aplastaba, impidiéndole hablar, impidiéndole moverse. Sabía que el padre Toro tenía razón. Sabía que debía confesar sus pecados y pedir perdón. Pero el orgullo, el miedo y la vergüenza lo paralizaban. No podía soportar la idea de perder su prestigio, su poder y el respeto de su comunidad. La batalla entre su conciencia y su ego era brutal. Finalmente, levantó la cabeza y miró al padre Toro a los ojos. Su mirada, antes llena de arrogancia y confianza, ahora reflejaba vulnerabilidad y desesperación. «Padre Toro», dijo, su voz apenas audible, «no sé qué decir. Estoy confundido, asustado. No sé cómo llegué a esto». Sus palabras, sinceras y cargadas de emoción, rompieron el silencio tenso del auditorio. El debate, por un momento, se había transformado en una confesión. «Padre Toro», dijo el pastor Alejandro, su voz apenas audible, «no sé qué decir. Estoy confundido, asustado. No sé cómo llegué a esto». Sus palabras resonaron en el auditorio, un eco de la tormenta que se desataba en su interior. El silencio se hizo aún más denso, cargado de expectación y morbo. Todos los ojos estaban fijos en el pastor, esperando su siguiente movimiento. Alejandro, de 48 años, había construido un imperio espiritual en Monterrey. Su iglesia, la Luz Eterna, era un faro para miles de feligreses que buscaban consuelo y guía. Pero su éxito era conde una profunda soledad. Su matrimonio con Sofía, de 45 años, se había enfriado con el tiempo, convirtiéndose en una formalidad. La rutina, las obligaciones pastorales y la falta de comunicación habían erosionado el amor que alguna vez los unió. Sofía, sentada en la primera fila, observaba a su esposo con una mezcla de dolor y resignación. Conocía sus debilidades, sus luchas internas y su necesidad de ser admirado. Había intentado apoyarlo, comprenderlo y amarlo, pero sus esfuerzos parecían insuficientes. La distancia entre ellos se había vuelto insalvable. La revelación de su infidelidad la había devastado, pero no la había sorprendido. En el fondo, siempre había sospechado que algo andaba mal. Valentina, la feligresa involucrada, permanecía en silencio, con la mirada fija en el suelo. A sus 28 años, se sentía avergonzada, utilizada y profundamente arrepentida. Había admirado al pastor Alejandro, lo había visto como un mentor espiritual y había confiado en él ciegamente. Pero su admiración se había transformado en algo más, algo prohibido y peligroso. Se había dejado seducir por sus palabras, sus halagos y sus promesas. Ahora enfrentaba las consecuencias de sus actos, el juicio de la comunidad y el peso de su conciencia. La historia de Valentina
era la de una joven vulnerable, buscando un sentido de pertenencia y aceptación. Había crecido en una familia disfuncional, carente de afecto y atención. En la iglesia encontró una comunidad que la acogió y la hizo sentir valorada. El pastor Alejandro, con su carisma y su elocuencia, se convirtió en una figura paterna para ella. Sus palabras le daban esperanza, sus consejos la guiaban y su atención la hacía sentir especial. Pero la relación entre Valentina y el pastor Alejandro pronto cruzó los límites de lo profesional y lo espiritual. Sus conversaciones se volvieron más íntimas, sus encuentros más frecuentes y sus sentimientos más intensos. El pastor la llenaba de halagos, le decía que era una mujer especial, que tenía un don para la evangelización y que Dios tenía grandes planes para ella. Le pedía que lo acompañara a eventos, la invitaba a cenar y le enviaba mensajes subidos de tono. Valentina, confundida y halagada, no supo cómo detener la situación. Se sentía atraída por el pastor, pero también culpable y asustada. Sabía que lo que estaban haciendo estaba mal, que era una traición a la iglesia y a la esposa del pastor. Pero su deseo de complacerlo y su miedo a perder su aprobación la mantenían atrapada en una red de mentiras y engaños. El pastor Alejandro, por su parte, justificaba sus actos con versículos bíblicos y argumentos retorcidos. El padre Toro, observando la escena, sintió una profunda compasión por todos los involucrados. Sabía que el pecado tiene consecuencias devastadoras, que afectan no solo a los pecadores, sino también a sus seres queridos y a la comunidad en general. Pero también creía en el poder del arrepentimiento, el perdón y la redención. Sabía que Dios puede transformar el mal en bien, que puede sacar belleza de las cenizas y que puede restaurar lo que se ha roto. Pastor Alejandro, dijo el padre Toro, su voz suave pero firme. Entiendo su confusión, su miedo y su dolor, pero no está solo. Dios está con usted, dispuesto a perdonarlo y a guiarlo, pero para recibir su perdón debe confesar sus pecados, pedir perdón a aquellos a quienes ha lastimado y reparar el daño que ha causado. Sus palabras eran un llamado a la honestidad, la humildad y la responsabilidad, un llamado a enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. El pastor Alejandro permaneció en silencio, luchando consigo mismo. Su orgullo, su ego y su miedo lo mantenían prisionero. Pero las palabras del padre Toro, llenas de amor y compasión, comenzaban a penetrar su corazón. Comenzaba a darse cuenta de la magnitud de sus errores, del daño que había causado a su esposa, a Valentina y a su comunidad. El peso de su conciencia se volvía insoportable. «Padre Toro», dijo finalmente su voz temblorosa, «tiene razón. He pecado. He lastimado a mucha gente. He fallado a Dios. No sé cómo podré reparar todo el daño que he causado, pero estoy dispuesto a intentarlo. Estoy dispuesto a confesar mis pecados, a pedir perdón y a buscar la reconciliación». Sus palabras eran un primer paso hacia la sanación, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. La tensión en el auditorio comenzó a ceder, dando paso a un sentimiento de alivio y expectación. «Padre Toro, tiene razón, he pecado». La voz del pastor Alejandro, aunque temblorosa, resonó en el auditorio, un espacio que minutos antes vibraba con la tensión del debate. Su confesión, un primer paso hacia la redención, había generado una palpable expectación. Los presentes, en su mayoría miembros de la congregación del pastor, observaban con rostros que oscilaban entre la incredulidad y la esperanza. Algunos, como la esposa del pastor, Elena, permanecían con la mirada fija en el suelo, intentando asimilar la magnitud de la revelación. Pero, ¿quién era realmente Alejandro, el hombre que ahora se desmoronaba frente a su comunidad? Nacido en una pequeña aldea de Oaxaca, creció en un hogar humilde,
marcado por la fe y las dificultades económicas. Desde niño demostró una facilidad innata para la oratoria y una ferviente devoción religiosa. A los 15 años, tras un encuentro espiritual que él describía como una manifestación divina, sintió el llamado de Dios para servir como pastor. Su carisma y elocuencia le abrieron las puertas de un seminario protestante en la Ciudad de México, donde estudió teología y liderazgo pastoral. Allí conoció a Elena, una joven igualmente devota y proveniente de una familia de pastores. Se enamoraron rápidamente y se casaron poco después de graduarse. Juntos, impulsados por su fe y ambición, se mudaron a Monterrey con la misión de fundar una nueva iglesia. Con el tiempo, la iglesia del pastor Alejandro prosperó, atrayendo a cientos de fieles. Su estilo de predicación, una mezcla de fervor religioso y mensajes de autoayuda, resonaba con muchos que buscaban consuelo y guía en medio de la incertidumbre. Alejandro se convirtió en una figura prominente en la comunidad, un líder respetado y admirado. Sin embargo, tras esa fachada de éxito y rectitud, se ocultaba una profunda inseguridad y una creciente sed de poder. La admiración y el reconocimiento que recibía alimentaban su ego, haciéndole creer que era merecedor de privilegios especiales. Poco a poco, comenzó a justificar sus acciones, convencido de que Dios lo había elegido para algo grande y que los medios para alcanzar ese fin no importaban tanto. Fue así como, cegado por su propia vanidad, cayó en la trampa de la infidelidad, arrastrando consigo a Valentina, una joven feligresa vulnerable y necesitada de afecto. Valentina, por su parte, había encontrado en la iglesia un refugio tras una serie de desilusiones amorosas. Proveniente de un hogar disfuncional, creció con una profunda carencia afectiva y una baja autoestima. Buscaba desesperadamente la aprobación de los demás, especialmente de figuras de autoridad como el pastor Alejandro. Cuando él comenzó a prestarle atención, a halagarla y a hacerla sentir especial, Valentina se sintió halagada y confundida. Su necesidad de ser amada y valorada la hizo susceptible a la manipulación del pastor. A pesar de sentir culpa y remordimiento por la situación, no fue capaz de ponerle un alto. Temía perder la aprobación del pastor y el sentido de pertenencia que había encontrado en la iglesia. Su silencio se convirtió en una complicidad, una forma de autoengaño que la mantenía atrapada en una red de mentiras y engaños. La luz tenue que entraba por las ventanas resaltaba la tensión en los rostros. Elena, la esposa del pastor, era la que más sufría en silencio. Había dedicado su vida a apoyar a su esposo, sacrificando sus propios sueños y ambiciones en aras de su ministerio. Siempre lo había admirado y respetado, creyendo en su integridad y su fe. La revelación de la infidelidad la había golpeado como un balde de agua fría, destrozando su mundo y haciéndola cuestionar todo en lo que había creído. A pesar del dolor y la humillación, Elena se mantenía en pie, aferrándose a su fe y a la esperanza de que su matrimonio pudiera ser restaurado. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero estaba dispuesta a luchar por su familia y por la verdad. Sus manos, entrelazadas sobre su regazo, evidenciaban la tormenta interna que estaba viviendo. Un silencio denso se apoderó del auditorio, interrumpido solo por los sollozos contenidos de algunos feligreses. El padre Toro observaba la escena con serenidad y compasión. Sabía que la sanación llevaría tiempo y que requeriría valentía, honestidad y humildad por parte de todos los involucrados. Su mirada se posó en el pastor Alejandro, quien permanecía cabizbajo, visiblemente arrepentido. «Pastor Alejandro», dijo el padre Toro, su voz suave pero firme, «el camino de la redención no es fácil, pero es posible.
Dios está dispuesto a perdonarlo y a restaurarlo, pero debe estar dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus actos y a reparar el daño que ha causado. El padre Toro prosiguió: recuerde las palabras del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El pastor Alejandro levantó la vista, sus ojos enrojecidos por las lágrimas. Un hilo de esperanza comenzó a brillar en su mirada. Padre Toro, ¿qué debo hacer?, preguntó con voz temblorosa. ¿Por dónde empiezo a reparar todo el daño que he causado? El padre Toro sonrió con benevolencia. Comience por confesar sus pecados a su esposa, a Valentina y a su congregación. Pídales perdón y comprométase a cambiar su vida. Busque la ayuda de un consejero espiritual para superar sus debilidades y evitar caer en la tentación nuevamente. Y, sobre todo, acérquese a Dios con humildad y arrepentimiento. El ambiente, antes cargado de tensión, ahora respiraba una atmósfera de contrición y esperanza. Pero, Padre Toro, interrumpió con voz firme Samuel, uno de los ancianos de la iglesia del pastor Alejandro, todos cometemos errores. La Biblia nos enseña a perdonar, ¿no es así? No deberíamos mostrar misericordia hacia nuestro pastor. Samuel, de unos 60 años, vestía un traje oscuro impecable y su rostro denotaba una mezcla de lealtad y preocupación. Había sido un pilar en la iglesia durante décadas y la idea de verla desmoronarse lo angustiaba profundamente. El padre Toro asintió con calma. Por supuesto, Samuel. El perdón es fundamental en nuestra fe, pero el arrepentimiento genuino debe ir acompañado de la reparación del daño causado. No basta con decir, lo siento. Es necesario demostrar con acciones concretas que uno está dispuesto a cambiar y a enmendar sus errores. El padre Toro hizo una pausa, observando la reacción del público. La tensión en el ambiente era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Una joven, sentada en las primeras filas, levantó la mano tímidamente. Era Sofía, una de las feligresas más activas de la iglesia. Padre Toro, dijo con voz temblorosa, yo siempre he admirado al pastor Alejandro. Él me ha ayudado mucho en momentos difíciles. ¿Cómo puedo reconciliar esto con lo que estamos escuchando? Sofía, de apenas 20 años, tenía los ojos llenos de lágrimas. La idea de que su líder espiritual pudiera haberla decepcionado la desorientaba por completo. El padre Toro la miró con compasión. Sofía, entiendo tu confusión. Es natural sentir lealtad hacia alguien que te ha brindado apoyo. Pero la verdad no debe ser sacrificada en aras de la comodidad. El pastor Alejandro ha cometido un error grave y debe rendir cuentas por ello, pero eso no significa que todo lo que haya hecho antes carezca de valor. Podemos aprender de sus errores y seguir adelante, fortaleciendo nuestra fe y nuestra comunidad. Su voz resonaba con una mezcla de firmeza y empatía, buscando guiar a la congregación a través de la tormenta. Pero Padre Toro, intervino con vehemencia Ricardo, otro miembro de la iglesia, Valentina no es una santa. Ella también tiene su parte de culpa en esto. ¿Por qué solo estamos juzgando al pastor Alejandro? Ricardo, un hombre corpulento de unos 40 y tantos años, cruzó los brazos sobre el pecho, desafiante. Su mirada recorrió el auditorio, buscando apoyo. La insinuación de que Valentina era también culpable generó un murmullo de desaprobación entre algunos de los presentes. Valentina, hasta ese momento silenciosa, se levantó de su asiento. Sus ojos brillaban con rabia y dolor. «Ricardo, ¿cómo te atreves a decir eso?», exclamó con la voz quebrada. «Yo confié en el pastor Alejandro. Él se aprovechó de mi vulnerabilidad y de mi fe. Me manipuló para obtener favores personales. ¿Y tú me culpas a mí?».
Las palabras de Valentina resonaron en el auditorio, silenciando las dudas y las acusaciones. El peso de su testimonio era innegable. El padre Toro levantó la mano pidiendo silencio. Ricardo, Valentina ha sido valiente al compartir su historia. No debemos juzgarla ni culparla. Ella es una víctima en esta situación. Nuestro enfoque debe estar en ayudarla a sanar y en responsabilizar al pastor Alejandro por sus acciones. Su mirada se dirigió al pastor, que permanecía cabizbajo, sumido en la vergüenza. El silencio se hizo aún más profundo, cargado de expectación. «Pastor Alejandro», continuó el padre Toro, «usted ha fallado a su esposa, a su congregación y a Dios. Ha abusado de su posición de poder y ha traicionado la confianza que se le ha depositado. ¿Qué tiene que decir en su defensa?» El pastor Alejandro levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y su rostro reflejaba una profunda angustia. El peso de sus pecados parecía aplastarlo. «Padre Toro», dijo con voz apenas audible, «no tengo excusas. He cometido un error terrible y estoy dispuesto a asumir las consecuencias. He herido a mi esposa, a mi hija, a Valentina y a toda mi congregación. Estoy profundamente arrepentido». Sus palabras resonaron con sinceridad, pero no lograron disipar la tensión en el ambiente. El perdón no era fácil de otorgar, especialmente cuando la traición era tan profunda. El padre Toro asintió con gravedad. «Pastor Alejandro, su arrepentimiento es un primer paso importante, pero ahora debe demostrar con acciones que está dispuesto a cambiar y a reparar el daño que ha causado. Debe buscar la ayuda de un consejero espiritual, pedir perdón a todos los que ha herido y comprometerse a vivir una vida de integridad y humildad». Su voz transmitía un mensaje de esperanza y redención, pero también de responsabilidad y justicia. Recuerde las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7. «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». El padre Toro hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran en el auditorio. La ley de la siembra y la cosecha era ineludible. Las acciones tenían consecuencias, tanto buenas como malas. El pastor Alejandro asintió con la cabeza, visiblemente afectado por las palabras del padre Toro. El peso de la realidad comenzaba a caer sobre sus hombros. La senda de la redención se extendía ante él, larga y ardua, pero también llena de la promesa del perdón y la restauración. El ambiente, aunque aún tenso, comenzaba a respirar una nueva atmósfera de esperanza. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Pero padre Toro, interrumpió con vehemencia un hombre de mediana edad desde la tercera fila. Su nombre era Samuel, un diácono de la iglesia del pastor Alejandro, y su rostro denotaba una mezcla de confusión y desafío. «Con todo respeto, creo que estamos desviando el tema. Esto es un asunto personal y no debería ser ventilado en un debate público sobre la fe». El padre Toro se giró hacia Samuel con una expresión serena. «Samuel, entiendo tu preocupación. Sin embargo, cuando un líder espiritual abusa de su posición y daña a los miembros de su congregación, se convierte en un asunto que concierne a toda la comunidad. El pastor Alejandro no solo ha cometido un pecado personal, sino que ha traicionado la confianza de sus seguidores y ha manchado el nombre de la iglesia». Una mujer joven, sentada cerca de Samuel, se levantó tímidamente. Su nombre era Sofía y había sido miembro de la iglesia del pastor Alejandro durante muchos años. «Padre Toro, yo siempre he admirado al pastor Alejandro. Él me ha ayudado mucho en momentos difíciles, pero después de escuchar a Valentina ya no sé qué pensar. Estoy confundida y dolida». Sus ojos se llenaron de lágrimas.
El padre Toro se acercó a Sofía y le ofreció una sonrisa amable. Sofía, es natural que te sientas así. Es difícil aceptar que alguien a quien admiras haya cometido un error tan grave. Pero es importante que no ignores la verdad. El pastor Alejandro debe rendir cuentas por sus acciones y tú tienes derecho a saber lo que realmente sucedió. El ambiente se tensó aún más, con miradas cruzadas y murmullos contenidos. El pastor Alejandro, aún cabizbajo, finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban inyectados en sangre y su voz temblaba ligeramente. Padre Toro, entiendo que debo asumir las consecuencias de mis actos, pero le pido que no generalice. No todos los pastores somos iguales. Hay muchos hombres y mujeres de fe que sirven a Dios con integridad y humildad. Estoy de acuerdo, pastor Alejandro, respondió el padre Toro, pero su caso sirve como una advertencia para todos los líderes religiosos. Debemos ser conscientes del poder que tenemos y utilizarlo con responsabilidad. No podemos abusar de la confianza de nuestros seguidores ni aprovechar nuestra posición para satisfacer nuestros propios deseos. Su mirada era penetrante, cargada de firmeza. Un hombre corpulento con una Biblia en la mano se levantó de repente. Su nombre era Marcos y era un ferviente defensor del pastor Alejandro. «Esto es una cacería de brujas», exclamó con voz atronadora. «Están atacando al pastor Alejandro por un simple error. ¿Acaso nadie tiene derecho a equivocarse? Todos somos pecadores». Su tono era desafiante, casi agresivo. El padre Toro mantuvo la calma. «Marcos, nadie está negando que todos somos pecadores. Pero hay pecados que tienen consecuencias más graves que otros. El pastor Alejandro ha abusado de su autoridad, ha engañado a su esposa y ha dañado a Valentina. Sus acciones han tenido un impacto devastador en la vida de muchas personas». La tensión en la sala era palpable, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. «¿Y quiénes son ustedes para juzgarlo?», replicó Marcos con furia. «¿Acaso son perfectos? ¿Nunca han cometido errores? Dejen de comportarse como fariseos hipócritas». Sus palabras resonaron en el auditorio, generando un murmullo de aprobación entre algunos de los seguidores del pastor Alejandro. El padre Toro suspiró profundamente, consciente de la dificultad de la situación. «Marcos, no estamos aquí para juzgar al pastor Alejandro», aclaró el padre Toro con paciencia. «Estamos aquí para buscar la verdad y para defender a los que han sido perjudicados. El pastor Alejandro debe rendir cuentas por sus acciones, pero también merece la oportunidad de arrepentirse y de buscar la redención». Su voz, aunque firme, transmitía un mensaje de compasión. «¿Redención?», se burló Marcos. «¿De qué redención está hablando? El pastor Alejandro ya ha sido condenado por ustedes. No le están dando ninguna oportunidad de defenderse. Esto es una farsa». Sus manos temblaban ligeramente mientras apretaba la Biblia contra su pecho. El padre Toro se dirigió a Marcos con una mirada directa. «Marcos, el pastor Alejandro ha tenido todas las oportunidades de defenderse», respondió el padre Toro con serenidad. «Pero en lugar de negar los hechos, ha admitido su error y ha expresado su arrepentimiento. Ahora, lo que debe hacer es demostrar con acciones que está dispuesto a cambiar y a reparar el daño que ha causado». El silencio se apoderó de la sala, un silencio cargado de expectación. Valentina, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se levantó con determinación. Su rostro, aunque aún marcado por el dolor, reflejaba una nueva fuerza interior. «Yo no quiero venganza», dijo con voz firme. «Yo solo quiero que el pastor Alejandro reconozca el daño que me ha hecho y que se comprometa a no volver a hacerlo. Quiero que otras mujeres no tengan que pasar por lo que yo pasé». Sus palabras resonaron con sinceridad y valentía. El padre Toro asintió con aprobación. «Valentina,
Tus palabras son un testimonio de tu fortaleza y tu generosidad. Espero que el pastor Alejandro las escuche y que tome en serio su responsabilidad de reparar el daño que ha causado. La mirada del padre Toro se dirigió nuevamente al pastor Alejandro, quien permanecía cabizbajo, sumido en sus pensamientos. La tensión en el ambiente seguía siendo palpable, pero también comenzaba a vislumbrarse una tenue luz de esperanza. El padre Toro mantuvo la mirada fija en el pastor Alejandro, esperando una respuesta. El silencio se prolongó, haciéndose más denso a cada segundo. Marcos, visiblemente incómodo, intentó romper el silencio con una defensa improvisada. Pastor, no tiene que responder a estas acusaciones. Son solo ataques de personas que no entienden su ministerio. Su voz sonaba forzada, carente de la convicción que había mostrado antes. Marcos, agradezco tu lealtad, respondió finalmente el pastor Alejandro con un tono de voz apagado. Pero creo que es importante que escuchemos lo que Valentina tiene que decir. Todos merecen ser escuchados. Levantó la mirada hacia Valentina, con una expresión que parecía sincera. Valentina, lamento profundamente el dolor que te he causado. No hay excusa para mis acciones. El padre Toro observó la escena con atención, analizando cada gesto y cada palabra. Sabía que este era un momento crucial en el debate. La sinceridad del pastor Alejandro era puesta a prueba y la reacción del público sería determinante. El ambiente era tenso, cargado de expectación. El aire acondicionado apenas lograba mitigar el calor sofocante de la sala. Valentina respiró hondo, intentando controlar sus emociones. Pastor Alejandro, sus disculpas son importantes, dijo con voz temblorosa, pero no son suficientes. Usted abusó de su posición de poder, manipuló mi fe y me causó un daño irreparable. Necesito saber que está dispuesto a hacer algo para reparar ese daño. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. Una mujer en la audiencia se levantó de su asiento. Pastor Alejandro, yo también fui víctima de su manipulación, exclamó con indignación. Me prometió ayuda para mi familia, pero solo quería aprovecharse de mí. Es un hipócrita. Otras voces se unieron a la protesta, creando un clamor de acusaciones. La sala se convirtió en un caos. El padre Toro levantó la mano, pidiendo silencio. Por favor, mantengan la calma, dijo con voz firme. Entiendo su dolor y su frustración, pero debemos mantener la compostura y buscar la verdad con serenidad. El pastor Alejandro tiene derecho a defenderse, y nosotros tenemos el deber de escucharlo. El silencio se restableció gradualmente en la sala. Pastor Alejandro, continuó el padre Toro, usted ha admitido su error y ha expresado su arrepentimiento, pero las acusaciones que se han presentado son graves y requieren una respuesta clara y contundente. ¿Está dispuesto a responder a estas acusaciones y a asumir las consecuencias de sus actos? El pastor Alejandro permaneció en silencio, con la mirada fija en el suelo. Marcos intentó intervenir nuevamente. Padre Toro, está presionando al pastor Alejandro. No le está dando ninguna oportunidad de defenderse. Esto es injusto. Su voz sonaba desesperada, como si estuviera a punto de perder el control. El padre Toro lo miró con compasión. Marcos, entiendo tu preocupación, pero es importante que el pastor Alejandro responda a estas acusaciones. La verdad debe salir a la luz. El padre Toro se dirigió al público. Hermanos y hermanas, sé que este es un momento difícil y doloroso, pero debemos recordar que Dios es un Dios de justicia y de misericordia. Debemos buscar la verdad con humildad y con amor, y debemos estar dispuestos a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Su voz resonó con autoridad y con compasión. Finalmente, el pastor Alejandro levantó la mirada. Padre Toro tiene razón, dijo con voz temblorosa. Debo responder a estas acusaciones y asumir las consecuencias de mis actos.
He pecado y he causado un gran daño a muchas personas. Estoy dispuesto a hacer todo lo posible para reparar ese daño. Sus palabras sonaban sinceras, pero aún quedaba mucho por hacer. El padre Toro asintió con aprobación. Pastor Alejandro, sus palabras son un primer paso importante, pero ahora debe demostrar con acciones que está dispuesto a cambiar y a reparar el daño que ha causado. Debe buscar la reconciliación con aquellos a quienes ha ofendido y debe someterse a la justicia de Dios. La tensión en la sala seguía siendo palpable, pero también comenzaba a vislumbrarse una tenue luz de esperanza. Pero, ¿cómo puede un líder espiritual caer tan bajo?, preguntó una anciana desde el fondo de la sala, con voz quebrada. Siempre lo hemos visto como un hombre de Dios, un ejemplo a seguir. ¿Cómo podemos confiar en alguien así de nuevo? El padre Toro se acercó al borde del escenario, mirando a la anciana directamente a los ojos. «Hermana», dijo con suavidad, «la Biblia nos enseña que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Incluso los líderes espirituales más piadosos son susceptibles de caer en la tentación. Pero también nos enseña que Dios es un Dios de misericordia y de perdón. Si el pastor Alejandro se arrepiente sinceramente y se compromete a cambiar, Dios lo perdonará y lo restaurará». El silencio en la sala era absoluto. Pero también dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27, «Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios». «¿Cómo concilia eso con el perdón?», preguntó el padre Toro, con una calma que contrastaba con la agitación anterior. El golpe de Mestre había sido lanzado. «Hermana», respondió el padre Toro, «la clave está en la palabra voluntariamente. Hebreos habla de un pecado deliberado, consciente y continuo, después de haber conocido la verdad. No se refiere a una caída momentánea, a un arrepentimiento sincero seguido de un esfuerzo por enmendar. El pecado del que habla Hebreos es el de quien rechaza la gracia y la verdad, el que endurece su corazón contra Dios». El silencio persistió, pero la mirada de la anciana reflejaba ahora una incipiente comprensión. El pastor Alejandro permanecía cabizbajo, sus manos entrelazadas con fuerza. El sudor le brillaba en la frente y su respiración era entrecortada. Se sentía acorralado, expuesto ante su congregación, ante su esposa, Elena, que lo observaba con una mezcla de dolor y decepción. Ella, una mujer de fe inquebrantable, había sido su apoyo durante años, y ahora veía su mundo desmoronarse ante sus ojos. Valentina, la feligresa que había denunciado al pastor, se mantenía firme, pero sus ojos revelaban el profundo sufrimiento que había experimentado. Había depositado su confianza en el pastor, buscado guía espiritual en él, y había sido traicionada de la peor manera posible. Su valentía al hablar había roto el silencio, pero la herida en su alma tardaría en sanar. Un joven se levantó de entre la multitud. «Pastor Alejandro», dijo con voz temblorosa, «si todo esto es cierto, ¿cómo puede seguir siendo nuestro líder espiritual? ¿Cómo podemos seguir confiando en usted?». La pregunta resonó en el auditorio, expresando la duda y la confusión que embargaban a muchos. El pastor Alejandro levantó la vista, su rostro demacrado. «No sé», respondió con un hilo de voz. «He fallado. He pecado, he decepcionado a todos. No sé si merezco su perdón, ni si puedo seguir siendo su pastor». Sus palabras eran un reconocimiento de su culpa, pero no ofrecían consuelo ni esperanza. El padre Toro se acercó al pastor Alejandro y le puso una mano en el hombro. «Pastor», dijo con suavidad, «este es un momento de crisis, pero también puede ser un momento de oportunidad. Una oportunidad para arrepentirte sinceramente,
para buscar el perdón de Dios y para reparar el daño que has causado. No será fácil, pero con la ayuda de Dios y el apoyo de tu comunidad puedes superar esto. Elena, la esposa del pastor, se levantó y se acercó a su esposo. Lo miró a los ojos, y en su mirada había una mezcla de dolor, decepción, pero también de amor y esperanza. Alejandro, dijo con voz firme, te amo y quiero creer que puedes cambiar. Pero debes enfrentar las consecuencias de tus actos, buscar el perdón de aquellos a quienes has ofendido y demostrar con tus acciones que estás arrepentido. El pastor Alejandro abrazó a su esposa y ambos rompieron a llorar. Era un momento de profunda vulnerabilidad, de reconocimiento de la fragilidad humana, pero también de esperanza en la redención y el perdón. La congregación observaba en silencio, conmovida por la escena. Un hombre mayor, con el rostro marcado por la vida, se levantó y se dirigió al pastor Alejandro. «Pastor», dijo con voz grave, «hemos depositado nuestra confianza en usted durante años. Nos ha guiado, nos ha enseñado, nos ha acompañado en momentos difíciles. Estamos dolidos y decepcionados por lo que ha hecho, pero también queremos darle una oportunidad para redimirse. Queremos ver si es capaz de demostrar que está arrepentido y que puede cambiar». El padre Toro intervino. «Hermanos y hermanas», dijo con voz resonante, «recordemos las palabras de Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos somos pecadores, todos hemos fallado. No debemos juzgar al pastor Alejandro con dureza, sino ofrecerle nuestro apoyo y nuestra oración para que pueda encontrar el camino de la redención». El pastor Alejandro se separó de su esposa y se dirigió a la congregación. «Hermanos y hermanas», dijo con voz temblorosa, «no tengo palabras para expresar mi arrepentimiento y mi vergüenza. He pecado contra Dios, contra mi familia, contra ustedes. He abusado de su confianza y he traicionado su fe. No merezco su perdón, pero les pido que me den una oportunidad para demostrar que puedo cambiar». El silencio en la sala era palpable. La tensión seguía siendo alta, pero también se sentía una incipiente esperanza en la posibilidad de la redención. El futuro del pastor Alejandro y de su comunidad era incierto, pero la palabra de Cristo había resonado en el auditorio, ofreciendo un camino hacia la verdad, el perdón y la reconciliación. Algunos miembros de la congregación se acercaron al pastor y a su esposa para ofrecerles su apoyo, mientras que otros permanecieron en sus asientos reflexionando sobre lo que había sucedido. La noche terminaba con más preguntas que respuestas, pero con la certeza de que la búsqueda de la verdad y la justicia debía continuar. Valentina salió discretamente, sintiendo el peso de su testimonio, pero también la paz de haber hecho lo correcto. Sabía que el camino sería largo, pero confiaba en que la verdad, al final, prevalecería.